Antes de comenzar, si te gustan las historias que se quedan contigo cuando las luces se apagan, suscríbete. Esta no es una historia para dormir tranquilo. Es una historia para no dormir. En lo alto de una colina, donde el viento no sopla, solo murmura, se alza el orfanato San Elías. Las ventanas están rotas, pero parecen observarte desde la distancia. La fachada, cubierta de musgo y grietas, parece respirar cuando el sol cae detrás del bosque. Dicen que en las noches sin luna, una campana suena sola. Nadie sabe quién la toca. Y los aldeanos aseguran que, si te acercas demasiado, puedes escuchar voces de niños llamándote por tu nombre. Clara era periodista, o al menos eso intentaba ser. Desde pequeña sentía una obsesión por los lugares abandonados, no por los fantasmas, sino por las verdades que los muertos dejan atrás. Buscaba respuestas, y San Elías parecía un lugar perfecto para encontrarlas. En el archivo municipal del pueblo encontró una carpeta vieja, amarillenta, cubierta de polvo. En su portada, una palabra escrita a mano: San Elías. Dentro había documentos casi ilegibles. Algunos hablaban de reparaciones, pero la mayoría mencionaban cosas más oscuras: comportamientos anómalos, personal desaparecido, voces nocturnas. El último párrafo estaba tachado con tinta negra, pero al ponerlo contra la luz, Clara alcanzó a leer una frase: los niños no están solos, nunca lo estuvieron. Aquella noche, la periodista no pudo dormir. Soñó con pasos sobre madera húmeda, con susurros detrás de las paredes, y cuando despertó decidió subir la colina. El camino era estrecho, cubierto de hojas muertas y raíces que parecían dedos saliendo del suelo. El viento no soplaba. Todo estaba demasiado quieto, como si el bosque contuviera la respiración. La verja de hierro se abrió sola, chirriando como si se quejara de que alguien volviera. El aire cambió. El olor a tierra se mezcló con otro más fuerte, metálico, como el olor del miedo. Dentro del orfanato, el tiempo estaba detenido. Juguetes cubiertos de polvo, cuadernos abiertos en mitad de frases, camas pequeñas alineadas perfectamente. El suelo crujía con cada paso, pero a veces crujía sin que Clara se moviera. En las paredes, dibujos hechos con crayones desteñidos. Casas, soles, niños. Pero cuando parpadeaba, los dibujos ya no eran los mismos. Los niños sonreían menos. Algunos ya no tenían ojos. El comedor era un salón inmenso, con mesas largas de madera podrida. Los platos aún servidos. Sopa seca, pan endurecido, cubiertos oxidados. El aire olía algo rancio, pero no era comida. Era hierro, humedad y algo más. Sobre una pared, una frase escrita con crayón rojo: si no comes, te comen. Clara sonrió nerviosa, pensando que algún niño travieso había escrito eso antes de que cerraran el lugar. Pero entonces vio una bandeja al final de la mesa. El vapor subía lentamente. La comida estaba caliente. El reloj del comedor marcaba las 3:33. Las agujas no se movían. Y aún así, el tic-tac resonaba dentro de su cabeza. Subió al segundo piso. Las escaleras gemían bajo sus pasos. Un pasillo largo la esperaba, con puertas cerradas a ambos lados. En el aire flotaba el sonido débil de una canción infantil. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba ver una luz parpadeante. Era la capilla. El olor a cera quemada la golpeó. Las velas estaban encendidas, pero las llamas no se movían. El altar estaba cubierto de polvo y de algo más: huellas pequeñas, de manos de niño. En el centro había una figura de madera, un ángel sin rostro. Clara lo miró de cerca. El tallado era tosco, pero parecía que los ojos habían sido arrancados. Detrás, escrito con tiza blanca, alguien había dejado una frase: él no nos escuchó. Un ruido la hizo girar. Algo se movía bajo los bancos. No vio nada, solo el suelo cubierto de marcas, como si algo se hubiera arrastrado intentando salir. En la oficina del director todo olía a humedad y papel podrido.
El escritorio estaba cubierto de polvo, pero las huellas eran recientes, pequeñas, como de manos infantiles. Sobre la mesa había 3 listas, una con nombres adoptados, otra con nombres tachados en rojo y una tercera con solo un nombre, escrito en tinta azul. Clara Domínguez. Su propio nombre. Abrió los cajones. Dentro encontró dibujos de niños. Uno mostraba una figura con la boca cosida, otro a una niña sin sombra, y al fondo del último cajón una grabadora. La encendió. Una voz masculina, temblorosa, dijo: «Ellos no duermen. Ellos no comen. Ellos solo esperan». Clara dejó la grabadora sobre la mesa. La voz continuó, ahora en susurros apenas audibles. Cuando oscurece, ellos bajan del ala norte. El ala norte estaba clausurada. Una puerta con tablones cubiertos de símbolos extraños. Garabatos infantiles mezclados con figuras que parecían hechas con sangre seca. Clara encontró una llave envuelta en tela negra. La tela estaba húmeda, la llave caliente. Al tocarla, el aire se volvió pesado. Las luces del pasillo parpadearon y el edificio entero pareció exhalar. Abrió la puerta. El pasillo del ala norte era estrecho, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de moho y garabatos. Algunos parecían moverse con la luz de la linterna. El suelo estaba húmedo, lleno de huellas pequeñas que iban en todas direcciones. Y al fondo, una puerta con un número pintado a mano: 17. La habitación 17 era pequeña, una cuna vacía, una muñeca sin ojos sentada en una esquina, y sobre la mesita una grabadora antigua. Clara la encendió. Se escuchó una canción infantil, lenta, desafinada, y luego una voz muy suave, muy cerca del micrófono. Clara giró bruscamente. No había nadie, pero en el visor de la cámara la imagen parpadeó. Figuras pequeñas de pie detrás de ella, quietas, blancas, sin ojos. Sobre la mesita había un cuaderno azul. Era un diario. La tapa decía Cora. Las primeras páginas eran inocentes. Cora hablaba de sus amigas, de los juegos en el patio, de la comida que no le gustaba. Pero a medida que avanzaban las páginas, la letra se volvía temblorosa. Las frases se repetían una y otra vez. No dormimos. No nos adoptaron. No somos niños. En la última página, la tinta estaba corrida por lágrimas o algo peor. Cora no se ha ido. El espejo de la habitación estaba cubierto de polvo. Clara pasó la mano y se miró. Durante un instante, el reflejo no la imitó. La figura del espejo era una niña con su misma ropa, pero con los ojos completamente negros. Y detrás de ella, una sombra alta y delgada respiraba. Clara corrió al pasillo. Las luces se apagaron. El eco de sus pasos se mezcló con otros pasos pequeños, justo detrás. Llegó hasta una puerta metálica entreabierta. Bajó las escaleras hacia el sótano. El aire era espeso. El suelo estaba cubierto de relojes antiguos, todos detenidos en la misma hora, 3:33. Una silla infantil en el centro, rodeada de velas apagadas, y en el suelo, escrito con tiza, un mensaje: «Si entras, no sales». De las paredes brotaban murmullos, voces agudas, como risas ahogadas. Una de ellas la llamó por su nombre. Otra dijo: «Ven a jugar». Empujó una estantería caída y descubrió una puerta oculta. La habitación detrás era estrecha y sin ventanas. En el centro, una jaula de metal oxidado. Dentro, muñecos de porcelana con dientes tallados. En las paredes, marcas de uñas. Unas pequeñas, otras enormes. Y al fondo, algo escrito con carbón: «No abras la jaula». La puerta de la jaula estaba entreabierta. Clara dio un paso atrás. Uno de los muñecos movió la cabeza. Solo un poco, suficiente para que el aire se helara. Corrió por el pasillo, guiada solo por el reflejo tenue de su linterna. Entró en la sala de juegos. Una muñeca sin ojos sostenía una hoja de papel. ¿Quieres jugar con nosotros? Las paredes comenzaron a vibrar. Las luces parpadearon.
Las risas llenaron el aire, cada vez más altas, hasta convertirse en gritos. Y luego, silencio. Cuando la cámara volvió a encenderse, mostraba a Clara de pie, rodeada por niños con ojos vacíos. Uno sostenía su libreta, otro su cámara. Todos sonreían. Un expediente nuevo cayó al suelo. Nombre: Clara Domínguez. Fecha: hoy. Estado: no adoptada. La cámara mostró su rostro, sentada en una silla infantil con la mirada perdida. Sonreía, pero no era su sonrisa. Los niños susurraban a su alrededor. Bienvenida a casa, Clara. Ahora eres una de nosotras. Dicen que el orfanato San Elías está vacío, pero si alguna noche subes la colina, aún se oyen risas. A veces son pasos, a veces alguien pronunciando tu nombre. Y si escuchas muy bien, entre las sombras del viento, oirás una voz infantil que pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Recuerda esto: los que nunca fueron adoptados, aún esperan. Y a veces, cuando alguien entra, por fin consiguen una familia. Si esta historia te ha dejado con el corazón latiendo más fuerte, suscríbete, porque la próxima podría comenzar con una sola palabra: tu nombre.